Hola amigos, bienvenidos al tutorial de Nunchaku Ambidiestría. Soy Mark Action y hoy vamos a hacer unos cuantos ejercicios de ambidiestría, que es controlar el Nunchaku con ambas manos. Hey Mark Action, tú, el del pasado, ¿qué tal? Estoy narrando el vídeo en el futuro para que tú estés totalmente concentrado para nuestros amigos. Así que agarrar vuestros Nunchakus que vamos a empezar tranquilamente con progresiones a mejorar vuestro control de una mano y de la otra para conseguir la ambidiestría. Mark del pasado, si estás preparado, vamos a empezar con el combo simple. Empezamos con una demostración de lo que vamos a hacer. Paso 1. Haz este movimiento con tu mano más hábil. Intenta mover el hombro y las caderas como yo lo estoy haciendo. Paso 2. Haz el mismo movimiento que antes en espejo con tu mano menos hábil. Recuerda mover las caderas y los hombros de esta forma. En el paso 3 vamos a encadenar los dos movimientos. Hacerlo tranquilo hasta que lo tengáis seguro y luego cada vez más rápido. Cuanta más velocidad queráis coger, más tendréis que mover las caderas y los hombros. ¿Y cómo frenamos esto? Pues en el paso 4 vamos a ver cómo se frena. Ahora que tienes un movimiento simple, vamos a pasar a uno más difícil. Lo sé, parece mucho más difícil, pero solo hay que añadir un giro más. Paso número 1. Hacemos como antes, este movimiento con tu mano más hábil. Y si os fijáis bien, es exactamente igual que el otro, solo que justo ahí está un giro más. En el paso 2, haz el movimiento en espejo con tu mano menos hábil. No te preocupes si te cuesta un poco porque al final te saldrá. En el paso número 3 vamos a encadenar esto. Como antes, hacerlo muy despacio hasta dominar el movimiento y poco a poco cada vez más rápido. ¿Ves cómo no era para tanto? Ay, Mar del pasado, si es que te agobias con nada. Ahora que lo tienes perfectamente dominado, ¿cómo se frena? No te preocupes porque en el paso 4 vamos a ver que es exactamente igual que antes. Ya lo has conseguido, muy bien. Vamos a acabar este tutorial con unas cruces. Este ejercicio trata de hacer movimientos muy fáciles que encadenados rápidamente son muy vistosos y quedan muy bien en cualquier exhibición o plano que queráis hacer. Empezamos con el paso número 1. Cruza los nunchakus, uno por arriba y uno por abajo y luego abre a cadera. En el paso número 2 vamos a subir a hombro y luego a axila. Posados en el hombro, un giro y axila.
Paso número 3. Volvemos a hombro y cruzamos abajo, ya sabéis, un nunchaku por abajo y uno por arriba. En el paso número 4 vamos a encadenar todo esto. Ya sabéis, empezar lento y luego cada vez poco a poco más rápido. Y ya lo tienes. Muchas gracias por haber visto este tutorial, espero que os lo hayáis pasado muy bien y que hayáis aprendido mucho. No olvidéis suscribiros, darle a like y comentarme en la caja de comentarios qué os ha parecido. ¡Hasta la próxima!